2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola chicos, soy el profesor Daniel López Sánchez del área de Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema titulado La Segunda Revolución Industrial. Comenzamos. A manera de práctica, les invito que puedan conversar en casa con sus papás sobre la siguiente imagen. Podemos observar la agricultura tradicional y la agricultura moderna, en el cual ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, con la agricultura tradicional, el hombre empleaba más fuerza, tardaba más tiempo. De igual manera, se necesitaba más personal para producir más. En cambio, con la agricultura moderna, con la ayuda de las máquinas, ya no requerimos de mucho la mano del hombre. De igual manera, podemos producir a gran escala, ¿no es cierto? Entonces, les dejo como tarea que cada uno de ustedes averigüen cuál de estas agriculturas afecta más al medio ambiente. De igual manera, les invito a ver un pequeño fragmento de la película de Charles Chaplin, que es Tiempos Modernos, que también pueden descargarlo de la página de los textos del Ministerio de Educación, escaneando el QR. Continuamos. La industrialización como fenómeno global. La primera revolución industrial surge en Inglaterra en el año 1760 y la segunda se da en el año 1850. La diferencia es que ya en la segunda revolución industrial se incluyen más países. En la primera solo fue Inglaterra. Entonces, en la segunda se incluyen más países, los cuales podemos mencionar Francia, Alemania, Bélgica, Japón y Estados Unidos. Y posteriormente, de igual manera, se incluyen España, Rusia e Italia. También, durante la segunda revolución industrial, el ferrocarril es el ícono de la segunda revolución industrial. Mediante el ferrocarril se van uniendo diferentes países. De igual manera, empiezan a transportar grandes cantidades de comercio, ¿no es cierto? De igual manera, se dan varios inventos, de los cuales te puedo mencionar, por ejemplo, la bombilla eléctrica, que es inventado por Edison, que hasta hoy en día se puede observar aún todavía en la luz que tenemos. También se inventa el teléfono, de igual manera se inventa la máquina de escribir y entre otros. De igual manera, en el campo de la medicina se van inventando vacunas, se van creando vacunas. Uno de ellos es la vacuna antirrábica, de igual manera los rayos X y las aspirinas. También se da el fenómeno de la expansión urbana y la migración del campo a las ciudades, ¿no? Anteriormente, la tasa de la población, la natalidad era muy poca. ¿Por qué? Porque los niños morían, ¿no? Entonces, no había mucho, pero ya con la aparición de las vacunas y el avance en la medicina, la tasa de natalidad crece. Y así de esa manera igual las poblaciones de ese entonces en Nueva York y Londres van creciendo de gran manera. Y también por el fenómeno de que se estaba utilizando en la agricultura diferentes formas de agricultura moderna en este caso. Y entonces en el campo ya no había mucho trabajo para los pobladores. Utilizaban más máquinas para poder emplear en la agricultura. Entonces, pasa que los pobladores de los campos migran a las ciudades, ¿no? Y las industrias en las ciudades empiezan a crecer más, empiezan a producir más. Entonces empiezan de igual manera a contratar más personal y la mano de obra es barata. Y así de esa manera, igualmente, con el crecimiento de la población, se dan la división de clases sociales, la clase alta, la clase media y la clase obrera. En la clase alta estaban conformados
por empresarios y banqueros. La clase media estaba conformada por comerciantes y profesionales a cuenta propia. Y la clase obrera estaba conformada por todos aquellos trabajadores de las industrias y también aquellos que componían los medios de transporte. También tenemos la acumulación de capital como búsqueda de nuevas fuentes de recursos naturales. El capitalismo empieza a expandirse, ¿no? Empieza a expandirse buscando nuevos mercados. Estos países que a principio les mencioné, que son Francia, Alemania, Bélgica, Japón y Estados Unidos, empiezan a buscar nuevos mercados, a expandirse para poder conseguir materia prima, traerlos, elaborarlos y nuevamente exportarlos. Pasa que entre estos países que estaban en busca de nuevas materias primas, surgen indiferencias y es ahí que se da el estallido de la Primera Guerra Mundial. Continuado, tenemos el reparto de África y el imperialismo como forma de explotación de recursos. Esta parte es muy importante, ya que el sistema imperialista centra su poder en África, porque en África de ese entonces era rico en materia prima. Entonces era el ojo para poder ver como a África como un pastel para repartirse entre estos países imperialistas. Así es que en la conferencia de Berlín en 1884, estos países imperialistas se dividen África. Como se puede observar en la imagen, se dividen África para sus beneficios propios, sin importar la cultura de África, sin importar su población, sin importar cómo vayan explotando sus recursos naturales. De igual manera, tenemos la apertura del Canal de Panamá. El Canal de Panamá tiene mucha historia. En un principio, el Canal de Panamá se decidieron abrirlo los franceses, pero como podrán observar en la diapositiva, el Canal de Panamá, la ubicación geográfica es de un clima tropical cálido. Y desde entonces, los franceses se dan a la aventura, empiezan a explorar. Pero a medida que los franceses iban construyendo el Canal de Panamá, moría mucha gente, esclavos negros, y no sabían por qué estaban muriendo. Y justamente era por la enfermedad de la fiebre amarilla. Y los franceses pensaban que estaban muriendo por los gases que emanaba la selva tropical. Y entonces los franceses lo dejan y queda en fracaso en la apertura del Canal de Panamá de parte de los franceses. Y posterior a eso, los Estados Unidos de nuevo empieza a construir el Canal de Panamá. Y ellos son los que terminan de construir el Canal de Panamá. Y el primer barco que pasa por el Canal de Panamá, el 7 de enero de 1914, se da y pasa como un gran hecho histórico y a la gran ingeniería igual de ese entonces, ¿no? Pero queda opacado, porque recuerden que en 1914 es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto de la construcción del Canal de Panamá le trae problemas de soberanía a Panamá. ¿Por qué? Porque el dueño del Canal de Panamá era Estados Unidos. Se hacían dueños porque ellos terminaron de construir. Entonces, había muchos problemas, ¿no? Hasta que al final llega a manos el manejo del Canal de Panamá, el manejo administrativo llega al gobierno de Panamá. Este Canal de Panamá ha sido un hecho histórico para la economía mundial. Si anteriormente los barcos tenían que cruzar mucho por parte de Sudamérica para poder llegar a Norteamérica, entonces en este caso ya cruzan por el canal y se les acorta el tiempo. Entonces ha ayudado de gran manera al comercio mundial, ¿no? Muy bien, jóvenes, ya llegando a la parte final, pues valoremos, ya realicemos la valoración de este tema y como tarea se los dejo responder en sus cuadernos las siguientes preguntas. ¿Dónde va la basura electrónica? ¿Cómo es el cuidado de la madre tierra de parte de las grandes industrias en nuestra comunidad o país? Muy bien, chicos, me despido con la siguiente frase. La tecnología alejó a personas cercanas y acercó a personas lejanas.
Hasta otra oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.